Bueno, pues como les decía Kevin, bienvenidos. La verdad es un gusto tenerlos por aquí, poder compartir con ustedes un ratico, aprovechar que esta semana tenemos una semana suave por Acción de Gracias y bueno, en general el tema en Colombia también un poco lento con todo este tema del paro, entonces pues aprovechemos esto para que conversemos y miremos mejores posibilidades, ¿cierto? Es una estrategia, yo creo que gran parte de todo este ejercicio de inversión en el exterior, para mi gusto, es algo que todos tenemos que hacer. O sea, yo digo, esto es algo que debería democratizarse como información. Y es porque si ustedes revisan lo que nos está sucediendo en este momento, esto que vemos acá, y si miramos lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia, nosotros sufrimos un proceso de empobrecimiento generalizado, pero pocas personas entienden realmente qué fue lo que pasó. Y es porque nosotros en la medida en que hemos conocido o vamos conociendo posibilidades de inversión en otros países, realmente ahí es donde nosotros empezamos a construir una posición mucho más sólida en términos financieros. Y es porque, piensen lo siguiente, quien tenía, no sé, 100 millones de pesos hace 5 años en Colombia, probablemente se podía comprar un carro de alta gama con unas condiciones muy buenas. Y hoy tiene que pagar casi un 75% más para acceder a ese mismo bien. Y eso es un problema que está ligado a la inestabilidad macroeconómica de países como este. Entonces, todos los que vivimos en Latinoamérica, pues me entenderán de qué estamos hablando, ¿cierto? Para todos será muy claro lo que estoy diciendo, porque en general nosotros vivimos procesos que son bastante complicados en términos cíclicos, ¿sí? Nosotros tenemos periodos de mucha calma, como que uno siente que todo va bien, que todo va creciendo y de pronto todo, algo sucede y nos damos cuenta que no todo va tan bien y que no todo va funcionando. Tenía un profesor, a ver si lo encuentro, profesor en mi universidad cuando estuve en haciendo mi fellow en estructuración financiera en Babson College. Y este señor me daba clase. Eh, y este señor entonces, pues si quieren leer un poquito la hoja de vida del personaje, tipo es profesor de Harvard y es profesor digamos, de gran parte de las universidades top en Estados Unidos, de las grants. Es, bueno, tipo muy fuerte en esa parte de finanzas cuantitativas. Y el tipo era bastante insistente en algo, me decía mucho, hablaba español perfecto. Y algo que me decía era que, pues primero que para los países latinoamericanos iba a ser muy complicado todo este ejercicio de desarrollo, porque él me decía, hay simplemente niveles de corrupción donde nada funciona, donde nada de lo que yo le pueda enseñar le va a funcionar. Pero me decía una cosa con mucha sabiduría y creo que ese consejo se lo he tomado y ha sido, digamos, solamente por motivo de dólar. Este año yo voy arriba en mis posiciones, más arriba de un 20% de utilidades. Y es simplemente porque el consejo que él siempre me ha dado es que, él lo mencionaba de esta manera, él decía, en Latinoamérica existen dos tipos de clase media, la que ahorra en el exterior y la que no lo hace. Y el problema de la que no lo hace es que se empobrece de un día para otro y nunca entiende el por qué. ¿Sí? Entonces miren que los procesos que estamos viviendo, Argentina, Chile, Colombia, en estos momentos son una perfecta explicación de la clase del profesor Edmunds. Una clase que perfectamente nos puede decir, hombre, nosotros tenemos una oportunidad de construir riqueza en el exterior, de generar ahorro en países donde exista una mayor estabilidad macroeconómica y eso finalmente lo que termina haciendo es abrirnos un panorama completamente diferente, tanto en términos de rentabilidad como en un ejercicio de diversificación, algo que sea responsable con nuestras finanzas. Por eso, pues yo les diría la primer gran recomendación que yo les doy, independiente de lo que hagan, que lo hagan con Golden o no lo hagan con Golden, que lo hagan en acciones o lo hagan en futuros, pero bajo cualquier condición, muchachos, sí o sí, mantengan una inversión en el exterior. Eso es un mecanismo
que le permite a uno realmente construir riqueza y estabilidad en el largo plazo. Es algo que muy difícilmente países como los que nosotros tenemos, que son países con un nivel de inestabilidad mucho más crítico, tropicales y bacanos, donde el clima es muy sabroso, pero donde las cosas muchas veces cambian de un momento a otro y no tenemos mucho control, pues una de las grandes lecciones, creo, y la estamos viviendo en este momento, creo que es mantener ahorro e inversión en el exterior. Eso es algo fundamental, es algo determinante. El cómo hacerlo de la mejor manera, pues ahí es donde nosotros entramos a trabajar un poco. Hoy les quiero compartir, bueno, yo fuera de trader, en mi tiempo libre, sin pretender, pues obviamente ahora si hay algún neurólogo o algún psicólogo dentro de este grupo, pues seguramente podrá pegarme un regaño. Pero en mi tiempo libre me dedico a leer bastante sobre neurociencia. Y esta semana pues, precisamente estaba hablando con un equipo que nosotros tenemos adicional donde desarrollamos mecanismos de inteligencia artificial para aprendizaje. Y estábamos hablando sobre el tema de la máquina humana, ¿sí? El cerebro humano como máquina, como la capacidad que nosotros tenemos de pensar desde algo más discrecional. Y me encontré con una teoría que me parece espectacular y se llama la teoría de la selección dual. Y esa teoría resume algo muy sencillo. Él dice, vea, el cerebro funciona como si tuviéramos dos grandes bases de datos. Una que se encarga de aprender sobre los errores que vamos cometiendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar cometer el mismo error en el futuro. Y hay otra que es una base de datos que se encarga de darnos capacidad de improvisación y adaptarnos a condiciones muy cambiantes. Cuando yo me siento y veo qué es el trading y cómo yo durante estos 11 años que llevo en el mercado he ido aprendiendo, yo podría resumirles perfectamente lo que yo aprendí y lo que me ha mantenido a flote y lo que me ha mantenido de manera exitosa dentro de los mercados es la activación de esas dos bases de datos. Por un lado, ¿qué desarrollamos? Y esto es lo que enseñamos en Golden Wolf desde la estrategia de acciones y desde la estrategia de futuros. Nosotros desarrollamos el pensamiento simbólico. En este libro que estoy leyendo de neurociencia, que me parece súper bacano, lo estoy releyendo porque creo que ese tipo de libros hay que estudiarlos más que leerlos. Entonces, estudiándolo, hay una parte súper bacana. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los chimpancés? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la diferencia a nivel cerebral, en actividad cerebral? ¿Alguno tiene una idea? Un médico por ahí nos dio una lección. Entonces, miren, el asunto es muy sencillo y se explica de una forma muy fácil, y es que los seres humanos logramos desarrollar por encima de cualquier otro animal pensamiento simbólico. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tomar un símbolo y darle una interpretación completamente abstracta, completamente ajena a lo que nosotros estamos observando en un momento determinado. Cuando yo traigo eso al trading, yo digo, claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros todo el tiempo? ¿Qué hace Andrés Yepes? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Kevin? ¿Qué hacemos todos los de la manada? Todo el tiempo estamos mirando el mercado y un símbolo lo convertimos en una oportunidad de negocio. Un símbolo lo convertimos en una oportunidad de un trading. Un símbolo lo convertimos en dólares. Un símbolo todo el tiempo lo estamos convirtiendo en dinero. Y eso es explotar finalmente el cerebro humano a una de las condiciones más altas y más elevadas y las prestaciones más elevadas que el cerebro humano puede ofrecer. Entonces, cuando uno ve esa teoría de la selección dual, me dice, claro, mire, nosotros todo el tiempo estamos entrenando. Yo creo que en Golden esa es la fortaleza más grande que tenemos. Y es que claro que hemos desarrollado estrategias rentables. Tenemos estrategias, testeando esas estrategias, digamos, en backtesting y en algunos ejercicios, en forward testing y en nuestra aplicación. Nosotros logramos valores del 70, del 80, del 84% en asertividad, es decir, en éxito en operaciones. Pero cuando nosotros miramos qué es lo que hemos desarrollado ahí, es una base de datos que la tenemos en la cabeza, que la desarrollamos y la hemos entrenado para darnos cuenta qué funciona y qué no funciona. Y además, y más importante, lo que hemos desarrollado es esa capacidad de irnos adaptando a un mercado completamente cambiante. Imagínense lo siguiente, para los que de pronto no me conocen o nunca han oído hablar de mí, yo empecé a trabajar en el mercado de valores en el 2008, más o menos para julio.
Y ustedes saben qué pasó en septiembre. En septiembre yo llevaba 3 meses trabajando, era el primíparo más primíparo de la vida en bolsa, con una condición que es que ustedes conocen este tipo de academias, existen este tipo de academias. Hace 10 años creo que en Latinoamérica, si existía alguna, pues nadie la conocía y pues de esto hablaba muy poquita gente. Realmente el entrenamiento que le daban a uno para entrar a un diplomado donde a uno le enseñaban cómo calcular rentabilidades, cómo calcular bonos, cómo hacer negociaciones de una forma muy sencilla, pero muy pocas personas realmente se entrenaban en este tipo de ejercicios, en conocer el comportamiento de los mercados, en entender sus dinámicas profundas. Entonces, imagínense que yo llego al mercado en el 2008 y en ese momento preciso, 3 meses después, ¡pum!, la peor crisis que ha vivido este planeta en los últimos 100 años. Y entonces, bueno, no sé si tan grave como la del 29, eso todo el mundo hace las comparaciones y bueno, y en fin, eso pasan muchas cosas. Y yo me paré en un momento de mi vida, muchachos, donde toda mi vida soñé ser corredor de bolsa. Y cuando ya era corredor de bolsa estalla esta crisis, yo decía, no, pucha, ¿a mí quién me mandó a meterme en este negocio a estas alturas de la vida? Bueno, y en fin, ustedes empiezan a leer titulares y uno cada que lee titulares, no sé si ustedes tienen la misma sensación, yo tengo una profunda desconfianza con respecto a los comunicadores y a los noticieros y a toda esa vaina, porque siempre siento que tienen una agenda oculta y siempre siento que están mostrando tal vez lo que ellos quieren que uno revise, lo que ellos quieren que uno vea, lo que ellos quieren promover, pero pocas veces pues realmente informan. Entonces, claro, yo empezaba a leer a los economistas más renombrados de este mundo y claro, todos decían, no, este es el final del capitalismo como lo conocemos, el modelo fracasó, la bolsa de valores es una gran mentira y esto no va a poder funcionar más. En ese momento, pues claro, todo el mundo decía, no, hay que regular a los bancos, hay que quitarles toda la potestad que tienen de invertir el dinero de la gente. Entonces, realmente el panorama era abrumador, era un panorama donde yo les cuento una cosa, yo entraba a la oficina y apenas abría la bolsa, ¡pum!, -3 abajo, -4% abajo. Yo me servía un tinto y me iba a caminar y me caminaba, yo no sé, por ahí 2 kilómetros, me iba desde, si alguien conoce Manizales, me iba por toda la avenida Santander desde el Batallón, venía hasta el cable, volvía y me devolvía y ese era mi día a día. Sí, era un ejercicio como más de tratar de sostenerme vivo durante ese tiempo. Y bueno, y eso me trajo grandes lecciones. Una de las grandes lecciones es que creo que en ese punto mi cerebro desarrolló una capacidad de evolucionar mucho más potente de la que tenía antes. Sí, probablemente mi capacidad de adaptación en ese momento fue mucho más fuerte y eso fue lo que me mantuvo a flote. ¿Y qué logré en ese momento? Entonces, logré empezar a conectar otros mecanismos del mercado, empecé a entender, pues primero que todas las cuestiones eran cíclicas, que los mercados ofrecían oportunidades arriba o abajo, que los mercados ofrecían condiciones muy potentes y fue cuestión de meses para que yo me diera cuenta que la frase famosa de cajón que toda crisis es una oportunidad es verdad en muchas cosas y en la bolsa es la mayor de las verdades. Y es que si ustedes quieren algún día hacer una gran fortuna, aprendan de bolsa, aprendan de acciones, aprendan de mercados para el día que encuentren una crisis. El día que ustedes encuentren una crisis, les garantizo, se los garantizo, si ustedes pasan con nosotros un entrenamiento de 3 o 4 meses o un año, ustedes el día que vean una crisis se van a hacer multimillonarios. Y es porque a mí me tocó ver, digamos, Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, a 98 centavos de dólar por acción. Y en cuestión más o menos de 6 meses o 7 meses, subir a $17. Y me tocó ver, digamos, acciones como, a ver cuál les cuento, digamos Citibank también, en cuestión de un par de meses, pasar de 99 centavos a $5. Me tocó ver, digamos, acciones en el caso colombiano, multiplicarse, no sé, 8 veces o 9 veces su valor en cuestión de un par de meses. Y simplemente, ¿por qué? Porque nosotros, dentro de lo que queremos desarrollar, dentro de este aprendizaje que ya tuvimos nosotros, pero que además les compartimos, lo que hemos visto es cómo los seres humanos tendemos a exagerar nuestras reacciones, tendemos a exagerar la forma como tomamos decisiones en momentos de crisis o en momentos también rutinarios en el día a día. Los seres humanos exageramos mucho la película en este cuento.
Y quien está entrenado, aquel que tenga esa capacidad, nosotros lo llamamos desde el punto de vista teórico, el capital inteligente. Cuando uno ve ese capital inteligente, ¿quién es? Es el que sabe leer un mercado, es el que sabe entender cuando un mercado se desgasta, es el que sabe entender cuando hay acumulación, es el que sabe entender cuando hay un gran comprador, un gran, digamos, un gran bastión o un gran personaje del mercado que tiene la capacidad de moverlo, que tiene la capacidad y el interés de comprar alguna cosa. Cuando nosotros logramos ese entendimiento, entonces somos capaces de aprovechar oportunidades. Un gran maestro que yo tengo en esta vida tiene una frase que me encanta y cada que puedo la repito. Dice, uno solo ve lo que puede ver. Y eso puede sonar a una filosofía muy barata y puede sonar a una cosa muy sencilla, pero es una gran verdad. Miren, en ese momento, cuando yo tenía, en ese momento tenía 21 años, estaba trabajando, arrancando apenas a trabajar en bolsa. Y empecé a encontrar ese tipo de situaciones. Yo de verdad me sentía como, pues bueno, yo hago parte de la catástrofe del planeta. Pero fue cuestión de tiempo que entendí que esa capacidad de ver lo que otros ya no podían ver, de encontrar oportunidades donde otros ya no las encontraban, de encontrar momentos donde el mercado definitivamente se había desquiciado y había regalado las acciones. Cuando yo logré identificar eso, fue cuestión de tiempo que empezara a generar crecimientos de una manera supremamente interesante. Entonces, como les digo, esa capacidad, esa selección dual o esa posibilidad que nosotros tenemos de entrenar el cerebro, creo que es lo que nosotros más explotamos dentro de Golden. Quienes están dentro de la manada, esa otra capacidad de irnos adaptando es algo que nosotros también venimos trabajando de una forma muy fuerte. Tal vez lo que nosotros estamos buscando más que cualquier cosa, más que enseñarles una estrategia y decirles, vea, repita esto todos los días de su vida y se va a hacer millonario, es contarle la verdad sobre este mercado, y es que estos mercados van cambiando. Imagínense que hace 11 años que yo arranqué, más o menos el 80% de los compradores del mercado eran tenedores de largo plazo, es decir, eran grandes fondos de inversión, compraban acciones y estructuraban portafolios para mantenerlos durante 10 años. Y solo el 20% del mercado eran especuladores. Hoy tenemos una particularidad gigantesca y es que tenemos más o menos un 40% del mercado operado por especuladores de alta frecuencia, ¿sí? Donde tenemos una gran eficiencia, personajes que corrigen y corrigen y corrigen rápidamente cualquier desajuste del mercado. Pero tenemos por otro lado, digamos, un 40% restante de especuladores discrecionales, personas como yo, que compran acciones, las sostienen un par de horas, un par de días, o incluso a veces un par de semanas si se prestan, y simplemente están sacando la utilidad en el corto plazo del mercado. Y tan solo un 20% del mercado, estructura de largo plazo. Imagínense esto que ha implicado y cómo nos ha obligado a nosotros a irnos adaptando a un nuevo mercado con esa volatilidad, con esa velocidad, con esos cambios tan abruptos que uno puede encontrar. Entonces, cuando nosotros nos parqueamos acá, empezamos a revisar, digamos, diferentes mercados, el mercado de futuros. Yo, digamos, he sido muy activo operando futuros del petróleo, operando futuros, pues por consultoría me toca operar futuros del café, futuros de cacao, eh, futuros de dólar, futuros de XY, futuros de diferentes monedas. Y por otro lado, todos los ejercicios que van ligados a una parte que para mi gusto ya es el top de las inversiones, que son las opciones ligadas a inversiones subyacentes. Eso sí ya, pues digamos que es la maestría en este ejercicio de invertir. Sin embargo, cuando nosotros pues nos vamos moviendo en mercados de acciones, en mercados de futuros y en mercados con estas alternativas, pues vamos entendiendo que aquí hay un potencial gigantesco realmente, uno, de construir esa alternativa que yo les digo de tener un anclaje afuera, ¿sí? De mantener un ancla de valor en los mercados donde hay mayor estabilidad. Y segundo, tener la posibilidad de generar ingresos y de generar crecimiento patrimonial de una forma acelerada. Dentro de los múltiples estudios que he realizado, el último que hice una certificación en International Wealth Management ante el CISI, que es el Chartered Institute of Securities and Investment. Es un certificador inglés para operadores de mercado, y en general lo que estudié fue cómo hacer administración patrimonial a un nivel global.
Y es entender qué mecanismos de inversión, qué vehículos de inversión y qué alternativas podemos encontrar en diferentes partes del mundo. Para mi gusto, y eso pues ya es algo personal, yo digo que el mercado de valores de Estados Unidos en general, Nasdaq, NICE, CME en general, futuros, acciones, lo que ustedes quieran operar, es un gran mercado, es un mercado que ofrece posibilidades todos los días, que ofrece alternativas todo el tiempo, que uno jamás se va a cansar de estar vigilando, de estar revisando y de estar encontrándole alternativas y sacándole dinero. Si me preguntan entonces, yo les diría una pregunta rápida: ¿cómo ganar $1000 o más invirtiendo en la bolsa de valores? Yo siempre quiero decirles algo: este camino es un camino duro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, citando este tema de la selección dual, ustedes van a encontrar que muy pocas personas logran entrenar la base de datos para recordar cuáles fueron sus errores. Sí, y es porque uno ve que normalmente quien fracasa en el mercado es porque está cometiendo los mismos errores de forma recurrente. Nosotros dentro de psicotrading, y creo que la clase está montada en YouTube, si la quieren revisar, una clase que hago sobre un poco el análisis psicológico ligado a la operación, a lo que nosotros hacemos en el día a día. Y ustedes van a encontrar que ahí, en esa psicología, hay uno de los grandes bloqueos, uno de los grandes fenómenos que nosotros enfrentamos en el día a día como traders. Y es que muchas veces nosotros estamos, digamos, sobredimensionando nuestra ambición, o estamos subvalorando los riesgos, o estamos generando algo que se conoce como sesgos cognitivos. Y es que nosotros tratamos de sacarle al mercado, de mirar como sea, buscar oportunidades donde no las existen, revisar cosas donde no las existen. Entonces yo les diría algo: ¿cómo ganar $1000 en el mercado invirtiendo en bolsa? De una forma muy sencilla, y se los resumo. 1, seleccionen una buena estrategia. 2, tengan una excelente administración de sus posiciones y de sus riesgos. Y 3, construyan una mente absolutamente fuerte para enfrentar cualquier condición del mercado. ¿Sí? Las 3 demandan que tiempo y disciplina. Hay una frase que me gusta, y es que no siempre vamos a estar motivados, por ende siempre tendremos que ser disciplinados. ¿Sí? La disciplina vence el talento. Yo les digo, digamos, en ejercicios de coeficiente intelectual y en vainas de esas, yo siempre tuve una preocupación: es que normalmente punteaba muy alto, pero también veía gente muy talentosa que nunca llegaba a nada. Sí, cuando entré a mi maestría, estudié con gente brillante que a mitad del camino se rendía. Y cuando terminé me di cuenta de una cosa, y es que definitivamente quien tiene la persistencia y quien tiene la capacidad de mantenerse vivo, de mantenerse a flote, es finalmente quien llega afuera, quien llega lejos. Las personas inteligentes tienen un problema, y es que todo se les da muy fácil, pero el fracaso también. Y cuando fracasan, les cuesta bastante levantarse. Por ende, miren, confío 100% en la disciplina. Nosotros desde Golden, ¿qué fortalecemos? Disciplina, pero además es que nosotros estamos acompañándolos en el día a día. Esa fue tal vez la otra pregunta más grande que yo me hice en mucho tiempo, y es que de verdad yo no tenía con quién hablar de esto. Yo no tenía ni siquiera, o sea, yo les digo una cosa: el primer analista de acciones con el que yo trabajé, que se llama Daniel Belande, que hoy en día es el analista de una de las firmas más grandes del país, es el analista económico de allá. Daniel fue el que algún día me prestó un librito de análisis técnico. Me dijo: vea, lea esto a ver si a usted le interesa. Pero el hombre, pues, de esos personajes que tiene la explicación para todo, es un tipo muy brillante, es un personaje, lo pueden buscar, y es un personaje bastante particular, porque es de esos pesimistas, de economistas, que predice crisis cada 8 días, pero el tipo es un tipo brillante. Y entonces con Daniel era como con el único que yo hablaba de eso. El resto no tenía con quién hablar. Y el problema en esto era que, claro, una soledad absoluta. Entonces mi aprendizaje fue en gran parte ensayo-error. Sí, fue ir metiendo estrategias que no me funcionaban, y entonces volvía y empezaba, y fui filtrando muchas cosas. Después, cuando hice mi maestría, logré pues algo que es muy importante, y es capacidad de investigación, y es metacognición. Y es que logré entender los mercados no solo desde el día a día, desde meter órdenes, desde operar mercados, desde sacarle desde 100 hasta $10,000 al mercado en un día, o 20,000 o 40,000, que fue mi mejor trade, sino entender qué es lo que hay detrás. Y eso me permitió que empezar a avanzar. Y en ese proceso de avance, pues ahí es donde yo les digo que nosotros desde Golden hemos logrado una diferencia gigantesca contra la mayoría de academias. Yo sé que hay academias geniales y hay gente muy potente en esto,
Nosotros simplemente lo que sabemos es que entendimos un pedacito del mercado. Y ese entendimiento de ese pedacito del mercado lo que nos permite es generar, digamos, aislar un pedacito de la conducta del mercado, entenderlo y predecir ese pedacito del mercado. ¿Cómo lo hemos fortalecido? Con investigación. Y es que a partir de la investigación hemos entendido una gran cantidad de condiciones del mercado, como la velocidad, la fracturación, la fractalidad, eh, las dinámicas profundas del mercado. Y eso nos ha permitido además desarrollar ese proceso de adaptación que nosotros todo el tiempo, más que simplemente decirles, ve acá que ustedes vean este símbolo, compre. Lo que les estamos diciendo es, les vamos a enseñar a aprender del mercado. Sí, es comprender de una forma dinámica, de una forma constante, cómo esto va cambiando, cómo esto se va adaptando, cómo las dinámicas se van transformando de una forma completamente acelerada. Esto es, como les digo, esto es uno de los ejercicios más potentes. A mí, yo insisto, este ha sido uno de los retos cerebrales, uno de los retos mentales más potentes de la vida, pero tal vez el más gratificante. Algo muy interesante y es para muchos de esta pregunta, es que si vamos a ver gráficas que solo expertos pueden ver, miren, la gran mentira del planeta, en estos días lo hablábamos, y es por qué las universidades, y yo trabajo en muchas universidades del país, trabajo en 8 universidades del país, enseño bolsa en 8 universidades del país. Entonces a uno le preguntan, bueno, pero ¿por qué, digamos, el análisis técnico, lo que nosotros hacemos en el día a día, está por fuera de las universidades? Entonces, yo me río mucho porque imagínense que yo en la maestría, y ahí sí no me reía, tuve que ver 5 econometrías, 5 materias de econometría. Y en esas 5 materias de econometría jamás, 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 jamás fui capaz de aplicar un modelo de medición para predecir un precio acá. Jamás. Entonces, ustedes ven, toda la fundamentación matemática, toda la fundamentación estadística, toda la capacidad predictiva que hay detrás de un modelo econométrico para usted no ser capaz de producir o de leer un precio. Sin embargo, eran modelos muy robustos, modelos que tienen una lógica bastante funcional, modelos que tenían, digamos, muchas condiciones de fondo. Entonces, sí, eso medíamos la correlación contra no sé qué, que si hablaba no sé quién, variables Dummy para saber cuándo estábamos en un fenómeno o en el otro. 1000 condiciones que al final me terminaron diciendo lo siguiente, y es que los mercados no siempre se mueven de una forma lógica. Los mecanismos, por más robustos, por más elegantes y por más bien fundamentados que estén, no siempre nos sirven para leer mercados. Y los mercados finalmente son un pulso de oferta y demanda. El análisis técnico es mucho más potente para explicar eso, pero es mucho más escueto. Sí, porque nosotros aquí no estamos pendientes si Trump habló, o bueno, sí estamos pendientes si habló, pero a nosotros no nos importa qué dijo. Nosotros necesitamos saber a qué horas habla. A nosotros no nos importa si el PIB hoy en Estados Unidos salió muy bueno, muy regular o muy malo. Simplemente estamos mirando el mercado qué está haciendo con la información que tuvo. Nosotros no estamos mirando si el paro se va a acabar mañana en Colombia o se va a acabar pasado mañana. Simplemente estamos mirando qué está pasando con el dólar. Entonces es una dinámica muy completa donde nosotros dejamos de tratar de predecir qué va a pasar y tratar de decir, venga, es que si el precio del petróleo baja tanto, entonces el dólar debería subir a tanto. Nosotros no nos enfocamos en eso. Realmente lo que nos enfocamos es en entender los compradores y los vendedores, cómo están tomando esa información y si están comprando o están vendiendo. Sí, sencillamente nosotros estamos tomando un proceso tan complejo. Sí, donde yo tuve que estudiar crecimiento económico, análisis industrial, organización industrial, microeconomía, macroeconomía, 5 econometrías, econometría espacial, econometría de series de tiempo, econometría de corte transversal, para llegar y concluir que una persona que entienda ese pulso entre oferta y demanda es capaz de sacarle mucho más provecho a un mercado que el que tiene toda la otra formación. Y no es que dude de la educación formal, ni mucho menos. Yo creo que la educación formal le da a uno puntos para muchas cosas, pero lastimosamente todo el tema del análisis técnico, yo creo que ha estado muy relegado en esa parte. Yo creo que los economistas siempre han tenido como ese anhelo, yo creo que nos da envidia de los físicos, de poder explicar las cosas desde la mecánica. Y es que esto causa esto, y este efecto causa tal cosa, y esta acción produce esta reacción. Creo que eso ha sido como nuestra obsesión como economistas, pero eso nos ha mantenido muy fuera del mercado. Sí, es muy difícil que ustedes vean un economista que sea bueno en el mercado. ¿Saben quiénes son buenos en el mercado hoy en día? Y digamos, las grandes firmas de inversión a quién contratan, a matemáticos y a físicos, porque son personajes que no tienen ni idea de economía,
que no tienen ni idea de las otras cosas, pero son capaces de entender los modelos, de entender la fuerza y de entender la dinámica, más allá de entender otras cosas. Ahora, tampoco piensen que necesitamos pues que ustedes sean físicos o sean matemáticos para que entiendan esto. Realmente es mucho más sencillo. Bueno, la bolsa de valores, ¿qué es? ¿Qué participantes hay en la bolsa de valores? Miren, aquí hay de todo, pero nosotros nos enfocamos en algo, es entender dónde están los grandes. Si nosotros perseguimos a los grandes, logramos entender hacia dónde se mueven las dinámicas del mercado. Miren, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que es un índice que contiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. En un día normal, mueve alrededor de 250 billones de dólares. Es decir, que el Producto Interno Bruto de Colombia, que es más o menos de 350, lo mueven aproximadamente un día y medio. Simplemente un contrato, no estoy hablando de toda la bolsa. Entonces, miren la dinámica que esto tiene, el tamaño que esto tiene. Y realmente a nosotros nos interesa saber, esos grandes compradores, esos que tienen el potencial de mover el mercado, ¿dónde están? Si están vendiendo o si están comprando, ¿de qué lado se están moviendo? Porque nosotros, que por más plata que tengan, somos pequeños inversionistas. A nosotros nos cuesta, no, pues nosotros no somos capaces de controlar el mercado ni de mover el mercado. 250 billones de dólares para uno mover un punto de mercado, pues tiene que tirar una operación, no sé, de siquiera $1 billón para mover un puntico ese mercado. Eso naturalmente para cualquier ser humano terrenal, mundano, eso es mucha plata, eso es mucho dinero. Ojalá tengamos tanta. A eso le estamos apuntando. Pero mientras llegamos allá, no somos capaces de mover mercado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Perseguir a los grandes. ¿Cómo lo identificamos? Ya les voy a mostrar un poquito cómo se mueve nuestra metodología y hacia dónde está enfocado todo este ejercicio. Algo muy importante es, listo, ¿qué tipo de inversionista? Digamos, un inversionista, si nosotros miramos qué hay entre un trader, los mitos del corredor de bolsa. Entonces, bueno, análisis técnico y su simplicidad en decisiones y oportunidades en el mercado. Entonces, miren algo, que nosotros, desde la inversión, desde el inversionista, nosotros creo que ese es el concepto que más fortalecemos y es porque la revolución de las telecomunicaciones y la revolución 4.0 a dónde nos está llevando es a una condición de control. ¿Por qué? Porque tenemos más información, porque realmente podemos acceder a información de primera mano, donde antes esa información solamente la tenían unos poquitos. Hoy en día todos podemos acceder a ella. Y en la medida en que todos accedemos a la información, todos podemos tomar decisiones. Y para cada uno es mucho mejor hacerse responsable de sus recursos que entregárselos a otro personaje. Cuando yo trabajé como corredor de bolsa, yo les voy a ser muy sincero, ¿dónde está la mayor limitación? A mí no me interesaba que ustedes rentaran mucho. A mí me interesaba poder mover los recursos, ¿sí? Entonces, si alguien estaba rentando ya algo decente, pero pues todavía había mucho potencial de valorización, yo necesitaba facturar, yo necesitaba rotarlo, necesitaba que él cambiara esa inversión rápidamente para yo poder generar recursos y facturar. Entonces, miren que ahí se crea un mecanismo muy perverso, donde el interés de quien es mi agente, de quien es mi intermediario, no es que yo sea el más rentable, sino simplemente que él pueda hacer su negocio. Cuando nosotros nos movemos al trading, cuando nosotros nos movemos a ser los responsables de las decisiones que tomamos, ahí en ese punto nosotros logramos ser más rentables y adicionalmente nos quitamos de encima intereses de alguien que uno no sabe si está jugando para el equipo de uno o está jugando simplemente para el equipo de otro. Por otro lado, bueno, yo creo que hay una parte muy importante, muchachos, y es la forma como nosotros tomamos decisiones. Y es que yo digo que eso se parece como al ciclo de vida, ¿no? Y entonces uno cuando tiene 5 años hace lo que le dice la mamá, cuando uno tiene 15 años no le quiere poner peor a la mamá, y cuando uno realmente tiene ya como 25, 30 años, toma sus propias decisiones. Uno ya pues, simplemente cuenta qué está haciendo, pero uno ya no está pendiente de qué le están diciendo, qué le está pasando. Yo creo que en las inversiones y en la vida en general pasa lo mismo. Y es que nosotros al principio empezamos mirando a ver qué dicen los que uno cree que saben. Después uno entra como en una decepción profunda y entonces ya no les cree. Y después empieza a construir capacidad para tomar decisiones.
Lo que nosotros hacemos cuando aprendemos del mercado, cuando entrenamos esa base de datos, es aprender a tomar decisiones con nuestra propia información, con lo que nosotros entendemos y con lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Y adicionalmente, les cuento algo, y es que hay un mito muy potente, y es que la gente cree que la bolsa es como para el que tiene el tiempo para estar sentado el día entero al frente de un computador y no pararse, y si puedes, mejor no parpadear. Pues les voy a decir la verdad, este mercado se presta para absolutamente todo. Sí, yo puedo estar metido en el mercado el día completo, yo puedo estar metido en el mercado un par de horitas al día, puedo estar metido en el mercado un par de minutos al día, o puedo estar metido en el mercado incluso revisando una vez a la semana. Cualquiera de esas condiciones se ajusta, y por eso, si ustedes son de los que trabajan o de los que tienen alguna ocupación que no les permite estar constantemente metidos en el mercado, yo les digo, con un proceso de entrenamiento y con una buena selección de estrategias, ustedes perfectamente pueden llegar al mercado y tener decisiones rentables y sacarle mucho, mucho, mucho dinero al mercado. ¿Qué mercados operamos y por qué los operamos? Miren, los futuros normalmente los operamos en day trading, es decir, estamos entrando y saliendo varias veces en el día o varias veces en un lapso de tiempo relativamente corto. En acciones, a veces sostenemos posiciones de largo plazo. No, digo de largo plazo, que no vayan a pensar pues que las sostenemos 10 años, no. Un par de días, un par de semanas. Pero también hacemos day trading, hacemos también en el corto plazo. ¿Por qué? Porque nosotros en investigación, en lo que mi tesis, digamos, de maestría se fundamenta en esto, es en entender cuál es la velocidad en los cambios que suceden para estos dos activos. Y lo hemos trabajado ya de una forma exhaustiva, y sabemos que los futuros cambian muy rápido de rumbo por los choques de información que se generan y por los grandes volúmenes que se operan. Las acciones, por el contrario, conservan un poco más de tendencia y son tal vez un poco más sencillas de operar, y cualquiera de las dos es supremamente rentable. En una se maneja más apalancamiento, pero entonces tratamos de moderar un poco el riesgo. En la otra se genera menos apalancamiento, pero entonces somos un poquito más flexibles con el riesgo. Y en las dos logramos ser perfectamente rentables, consistentes, y obviamente pues esto que requiere es entrenamiento, entrenar la base de datos y ser capaces de adaptarnos a los cambios del mercado. ¿Qué se necesita para hacer trading? Entonces yo digo, miren, educación, un PC, un broker y una estrategia. Sí, yo les decía ahorita, y una mente. La mente es fundamental para este ejercicio. Pero si nosotros tenemos una buena formación, una buena estrategia, los recursos suficientes para fondear una cuenta, creo que es una mezcla que simplemente tenemos que irla moldeando y la tenemos que ir, dejar ser. Pero creo que ahí no se necesita mucho más. Bueno, dinero extra siempre es bienvenido. En las bolsas de valores se mueve gran cantidad de dinero y puede obtener beneficio de ello sin ser un experto en finanzas o en economía. Y pues en la manada le podemos enseñar, miren, yo he tenido de todo, he tenido desde músicos hasta físicos en mis aulas de clase. Acompaño gente que, digamos, no ha tenido absolutamente nada de contacto con el mercado, y he logrado incluso, hace poquito estaba hablando con un estudiante que tuve, que era un ingeniero mecánico. Es un ingeniero mecánico. Y el personaje, cuando entró, me hizo la advertencia, me dijo, profe, vea, yo voy a hacer su curso, pero yo le quiero advertir algo, pues, como para no parecer como bruto en clase, y es que yo no tengo ni idea de economía, ni tengo ni idea de esas vainas. O sea, yo sé sumar, restar, multiplicar y dividir porque la ingeniería me lo enseñó. Sé sacar derivadas y no sé para qué. Yo le dije, vea, fresco, que no necesita absolutamente nada de eso. Hace poco me lo encontré, y ese estudiante en particular es un personaje que hoy en día creo que es más rentable que yo. El año pasado cerró como 20 puntos porcentuales por encima de mi rentabilidad en su ejercicio de inversiones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estoy logrando formar gente incluso mejor que yo para operar. Y eso para mí ya es lo más gratificante que puede encontrar en total en el mercado. Miremos algo bueno. Algo que nosotros apoyamos finalmente es la libertad de tener el estilo de vida que deseen. Sí, nosotros normalmente, yo les insisto mucho, y es que para mí la clave del éxito en los negocios hoy en día está en conectarse con los grandes mercados. Y al conectarse con los grandes mercados, ¿a qué me refiero? Pues hay muchas veces cosas por espacialidad que uno tiene que hacer. Entonces, muchas veces a mí me tocó en algún momento irme a vivir a una ciudad que no me gustaba. Y me tocó irme a vivir a esa ciudad simplemente porque allá estaba mi trabajo y porque era un gran mercado.
Hoy en día yo tengo la posibilidad de escoger eso completamente y yo digo, yo vivo en la ciudad que me gusta porque estoy conectado con el gran mercado, como con internet, no necesito estar allá. Sí, pero si ustedes están pensando en otro tipo de negocios, en emprender, miren, véndale a los grandes mercados, sálganse de los mercados territoriales y pequeños, piensen en los mercados donde hay 10 o 15 o 20 millones de habitantes, donde usted puede tener un impacto mucho más significativo, donde su mercado potencial es enorme. Y cuando nosotros llevamos eso a bolsa y nos salimos del emprendimiento, pues estamos parados en algo muy potente y es que nosotros podemos escoger la vida que queramos si la empezamos a construir. Yo, por ejemplo, les comparto mucho a mis estudiantes cuál es mi plan y cuál es mi ejercicio. Yo, digamos, lo que busco es hacer una capitalización fuerte, como para poder tomar las cosas un poco más tranquilas más adelante. Entonces, mi ejercicio hoy en día, ¿en qué gira? En inversión. Invertir, 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 invertir. Ya estoy en un punto donde empecé a diversificar, entonces me trato de meter en propiedad raíz, estoy metiéndome en un par de negocios adicionales en otras partes. Pero ese ejercicio, a lo que yo le estoy apuntando es, sin sacrificar tampoco, yo les digo, yo cuando empecé como corredor de bolsa, yo decía, no importa, yo me aguanto 10 años comiendo de la que sabemos, pero después de 10 años yo sé que voy a estar muy bien. Y no, ya iba en el quinto y ya iba a rendir. Entonces, creo que el trading me ha enseñado mucho eso y es que hay que mantener un equilibrio, hay que mantener, miren, digamos, un balance fuerte, un balance entre la salud fundamental, a la gente que uno quiere, los hobbies que uno tiene, las cosas que uno disfruta y al trabajo, la forma como uno genera ingresos. ¿Sí? Un buen libro decía una cosa bacana y es que uno necesita 3 hobbies en la vida, uno que lo haga millonario, uno que lo mantenga saludable y uno que lo haga feliz, que lo mantenga creativo realmente. Entonces, alguien lo decía por molestar, y es que uno necesita tocar un instrumento, tener un buen negocio y hacer ejercicio. Sí, esas son las 3 cosas que uno necesita en la vida. Y dormir bien, obviamente, pero uno con esas 3 cosas creo que logra chulear unas cosas muy potentes en la vida. Entonces el trading creo que lo hemos ido incorporando como eso. Para los que arrancan creo que es una muy buena alternativa de entrenarse para cómo ganar dinero, cómo generar ingresos adicionales y cómo fortalecer el patrimonio. Y quienes ya están logrando un nivel profesional, un nivel mucho más potente, simplemente lo que hacen es migrar hacia su core de ingresos y es que el trading sea ese core de ingresos. Pero eso es algo que se construye, que se va haciendo con juicio, que se va haciendo con ejercicio, que se va haciendo con disciplina. Entonces, bueno, eh, esto es un buen mecanismo. Realmente yo les digo, un trader dedicado, por más tiempo que le dedique al mercado, por más tiempo que esté parado al frente de la pantalla, no es un trader que va a estar trabajando más de 4 o 5 horas al día. ¿Sí? Un trader profesional con 4 o 5 horas es más que suficiente y el resto del tiempo es algo que puede utilizar en otras cosas. Entonces, esto, piénsenlo, yo les digo, piénsenlo muy bien en línea de tiempo. No pretendan que ustedes arrancan un curso y en 15 días renuncian y le meten un puño al jefe que odian y entonces ya están rentando para, mejor dicho, comprarse un Maserati. No, creo que el ejercicio es irlo construyendo, ¿cierto? Hay muchas academias, ustedes lo van a ver por toda internet, que le venden como no, hágase millonario sin esfuerzo y en 8 días. Eh, Creo que si toman esa línea, creo que van a cometer un gran error porque van a perder muy fácil. Creo que van a quedar muy decepcionados del mercado al final. Entonces, mi recomendación es balance. Y este tema del estilo de vida es irlo construyendo. Es un ejercicio de ir avanzando paso a paso, de ir haciendo y fortaleciendo cada uno de los aspectos de la vida sin dejarlos aparte. Lo más importante es que esto se puede hacer desde cualquier lugar. Sí, uno no necesita realmente, bueno, yo no soy muy amigo pues de estar parado no sé, metido en una piscina y asomado tradeando. Creo que eso es algo un poco irreal. Creo que esto necesita concentración, esto necesita un enfoque. En estos días yo creo que hacemos un seminario de un tema que también estoy estudiando en esta parte psicológica y neuronal, y es todo el tema del mindfulness, de todo el tema de meditación en torno al ejercicio de concentración. Y es como nosotros, en la medida en que hay tantos distractores, hay tantas cosas que hoy en día captan nuestra atención, nosotros perdemos el foco muy fácil. Yo creo que lo más importante, lo más potente que nosotros podemos encontrar en el trading es
cuando nosotros conectamos la mente y la conectamos de una forma limpia, balanceada, lo conectamos de una forma sabia, que ponemos a trabajar la base de datos que acumuló todos esos símbolos y ponemos a trabajar esa capacidad de improvisación y esa velocidad para interpretar la información. Eso lo logramos cuando estamos en balance, cuando estamos conectados y cuando tenemos decisiones claras. El trading también es un emprendimiento en sí mismo. Miren, en la universidad que yo estudié en Babson College, es la mejor universidad de emprendimiento del mundo, lleva 23 años con ese galardón, donde es una de las universidades que habla fuerte de emprendimiento, no, es la que más habla fuerte de emprendimiento a nivel mundial. Y allá siempre me decían una frase y es que always keep an offer lost, siempre mantenga una pérdida pagable, ¿sí? Todas nuestras ideas de inversión, así como el trading, hacen parte de un ejercicio muy estricto de disciplina en el mercado, donde nosotros siempre estamos teniendo ideas, pero mantenemos las pérdidas contenidas, donde mantenemos obviamente la mente fuerte y el enfoque para poder generar oportunidades y crecimiento, pero también somos juiciosos, manteniendo esa pérdida pagable. Lo mismo quien esté emprendiendo, quien tenga su propia empresa, sabrá de qué le hablo. Y es que cuando nosotros concentramos mucho el riesgo, cuando nos metemos solo en una canasta, cuando algo falla, todo se pone muy mal. Lo que les estaba diciendo sobre el tema de Latinoamérica, lo que estamos viendo en este momento, unos deterioros de la moneda brutales, y eso lo que hace es que finalmente termina diezmando nuestra capacidad adquisitiva y nuestra capacidad de generar beneficio en el futuro. Sí, cuando nosotros entendemos este ejercicio de diversificación, esta forma de crear riqueza, esta forma de crear ingresos, y la empezamos a materializar con una buena estrategia, nosotros lo que estamos haciendo es algo absolutamente virtuoso para el futuro. Nosotros, pues, la invitación y esta semana que estamos aprovechando que está tranquilo el mercado y estamos en Black Friday, ustedes ya vieron un poquito lo que estamos haciendo con nuestros cursos. De verdad y de corazón los invito a que prueben este equipo. Nosotros, yo les digo que nosotros tenemos unos personajes en la manada que son unas máquinas. Digo que tenemos al Messi del trading, que es Andrés Yepes, y tenemos digamos, personajes que son supremamente brillantes en su operación, con una gran sabiduría. Tenemos varios profes que son muy tesos en el mercado, que tienen una experiencia acumulada gigante, donde realmente podemos crear valor y podemos buscar crecimiento en el largo plazo. Ahora pues les voy a mostrar un poquito qué es lo que hacemos en el día a día, cómo funciona nuestra estrategia y por qué es una estrategia tan ganadora. Les mostraba ahorita empezando, y es lo que está pasando con el dólar, con el dólar peso. Y es que nosotros, a partir de una implementación de indicadores y de una buena capacidad de reconocer símbolos, nos damos cuenta que este lenguaje del mercado, que estos símbolos que van apareciendo, que esta dinámica nos está contando una historia. Y esa historia nos permite a nosotros tener ideas de inversión. En esas ideas de inversión, pues les decía, aquí esto ya es una posición que va rentando más del 10% en un par de semanas. Y es una posición donde nos estamos jugando más algo estructural dentro de la empresa. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista especulativo y lo miramos como ejercicio de inversión en el corto plazo para una persona como yo les digo, miren, yo vengo invirtiendo en los mercados financieros desde el 2008 y a mí me tocó ver un dólar muy barato, a mí me tocó ver dólar de 1.700 y de 1.600 pesos por aquí abajo. Sí, siempre he sido un convencido de este ejercicio de ahorrar en el exterior, siempre he sido un convencido de esta parte, pero adicionalmente lo que he logrado es sacarle mucho provecho, casi duplicar mi patrimonio a partir simplemente de la identificación de los sucesos y de los fenómenos que se van dando en términos del dólar. Este ejercicio, yo les cuento, muchachos, yo en 4 años que me he dedicado a tradear por cuenta y riesgo propio, no, 4 años no, más, mucho más, desde el 2013 ya, 6 años. 6 años que me dediqué a tradear por mi cuenta y riesgo, y yo les cuento algo. Yo tristemente me metí a trabajar en bolsa porque yo me quería hacer millonario. O sea, yo decía, ese es el negocio que a mí me va a hacer millonario. Y en bolsa me fue bien, aprendí muchísimo, pero nunca hice fortuna. Y realmente la empecé a construir en el momento en el que me dediqué a tradear, que me dediqué a mis cuentas, que me hice responsable de las decisiones que tomaba y que realmente hice un avance gigante en la formación y en la capacitación que tuve para los mercados, para entender los mercados. Entonces, miren que todo este proceso, nosotros aquí partimos desde cosas muy sencillas. Yo les digo todo el tiempo, muchachos,
y me pueden corregir los estudiantes habituales de mi clase de acciones. Esto de acá y esto de acá son órdenes de compra obligadas sí o sí para nosotros. Porque nosotros logramos adaptarnos a una de las condiciones más fáciles del mercado. Reconocemos un símbolo, que son estos indicadores, que estos indicadores en el momento en el que toman una dinámica, aceleran de cierta manera y toman una pendiente específica, nos están contando el cuento, nos están diciendo, oye, aquí algo está pasando y esto va a empezar a crecer de una forma bastante significativa. Cuando nosotros logramos identificar esos puntos, simplemente lo que hacemos es, ya reconocemos el símbolo, tenemos la capacidad de adaptarnos al mercado, simplemente ahí tomamos nuestras posiciones. Si lo vemos más adelante, miren, por aquí vuelve y sucede, y miren qué consecuencias trae. Por aquí vuelve y sucede, pero al contrario, y es que aquí también le podemos sacar un provecho gigante a los mercados cuando hacen este tipo de cosas, ¿sí? Y finalmente, lo que estamos viendo, aquí volvió a suceder, y miren dónde vamos, ¿sí? Estos son procesos que el mercado hace de forma recurrente y que para un trader lo puede hacer perfectamente pensando en el día a día, en generar un cheque semanal, en ganarse unos dólares semanales para tener su ingreso y de eso poder vivir muy bien y de hecho generar riqueza. O lo podemos pensar para el personaje que está invirtiendo con un marco de tiempo mayor, que está pensando, bueno, yo quiero semanalmente o mensualmente construir un crecimiento de mi patrimonio y construir más riqueza dentro de este ejercicio. ¿Sí? Nosotros utilizamos un mecanismo y es un lenguaje muy simple. Yo creo que ustedes han leído algo de TICS, sobre todo los que están en futuros, y desde TICS le tiran durísimo a las velitas. Entonces yo les cuento, yo he operado con lo que ustedes se imaginen. Y de hecho ustedes pueden revisar aquí en graficadores gratuitos. Miren, por ejemplo, velas Renko. Yo he operado con velas Case, he operado con velas Heikin Ashi. Sí, al final mi conclusión es que todas te cuentan la misma historia. Lo que cambia es qué tanto se comprime la data o qué tan explícita se vuelve, qué tan minuciosa se vuelve. Yo utilizo velas, que es una de las herramientas pues, con las que me acostumbré a trabajar y que realmente me parecen bien valiosas, me gustan bastante, las disfruto en realidad. Y un par de indicadores que son muy sencillos, donde nosotros, pues aquí les cuento, uno de los momentos de compra que nosotros identificamos es cuando estos se cruzan. Y cuando estos se cruzan, simplemente nosotros encontramos una alarma que es muy potente en el mercado, que nos está diciendo, hombre, pilas, pilas que esto va a despegar, pilas que esto está con fuerza. Y nosotros simplemente haciendo ese ejercicio, les voy a mostrar acciones y se las puedo mostrar al azar y si quieren me pueden preguntar cualquier acción. ¿Sí? No crean que yo, como les digo yo en clase, no crean que yo me parqueo una tarde completa a revisar las 500 empresas del Standard & Poor's 500, a ver cuál les muestro en clase. No, ustedes van a ver que una empresa como esta, como AMD, que es una de las empresas que más fuerte nos ha dado rentabilidad durante este año, miren este ejercicio, ¿dónde pasó? Miren qué sucedió, miren esta historia. Sí, es una acción que en cuestión de un par de semanas ha dado más de un 30% de rentabilidad. Sí, y cuando estamos hablando de un 30% es sin apalancamientos. Las acciones en el broker que nosotros normalmente operamos nos permite hacer más o menos 10-1 en este tipo de movimientos. Por lo tanto, esto tiene la potencialidad de generar una rentabilidad aproximadamente de un 300% en cuestión de un par de semanas. Sí, obviamente yo nunca les recomiendo que se vayan al máximo de apalancamiento. Murphy tiene un problema serio con eso y es que él siempre se da cuenta cuando uno se le fue la mano en el apalancamiento. Entonces yo siempre recomiendo ser muy cautelosos en eso, pero perfectamente. Miren, una operación como esta es una operación que tiene la potencialidad de duplicar una cuenta en cuestión de un par de semanas, manejándolo de una forma cautelosa, sin asumir el máximo riesgo posible, sin perder esa lógica de una pérdida pagable. Si les muestro una... Espérense que dejé de compartir. Si les muestro una de las acciones que también más rentabilidad nos dio durante este año, es una acción con una fuerza gigante, 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 ya que además a mí me gusta mucho eh, por todo el contenido emocional que tiene. Y miren que la estábamos analizando hace poquito para mostrar cuál es la frontera de expansión y hasta dónde creemos que va a llegar. Es esta acción de Disney. Y miren que
en estos procesos de cruce, miren qué sucede, miren que no, yo no estoy revisando, ay, no, sí, espérese a ver, busquemos pues las dinámicas profundas. Aquí hay unos saltos muy grandes que son difíciles de leer, pero miren que en este comportamiento nosotros estamos encontrando unas posibilidades de compra que son gigantes, donde miren que aquí después de que tuvimos ese fenómeno que nosotros buscamos todo el tiempo, hemos tenido aproximadamente un crecimiento de un 10% en cuestión de 2 semanas. Sí, 10%, sin apalancar full, sin tener un crecimiento tampoco enorme, sin arriesgarla toda. Es una posibilidad de uno rentarse un 20, un 30% en una cuenta sin exigirla demasiado. ¿Sí? Entonces miren que les muestro otra, cualquier otra, les voy a mostrar una que me gustó mucho y que se cansó de subir porque creo que ya era una cosa obscena. Pero miren dónde arrancamos, y esta fue una de las acciones con las que empezamos este año con fuerza. Y se llama Starbucks y es una de las empresas de café más potentes. Miren qué hizo y miren qué fue lo que logró. Esta acción duplicó su valor en cuestión de un par de meses. Sí, esta acción la tradeamos y le dimos garrote, le entramos 3 o 4 veces en momentos diferentes cuando nos mostraba posibilidades. Y miren, se agotó y hizo todo el proceso de dar muy buenas utilidades, agotar su tendencia y darnos una señal clara que ya era un momento de estar por fuera. De hecho, nosotros no alcanzamos a estar hasta el último pico, no estuvimos hasta la última patada que pegó. Sí, nosotros realmente cuando ya la habíamos sobreextendida por encima de $90 estábamos por fuera, pero ya teníamos casi duplicada la posición en esa acción sin apalancamiento. Con apalancamiento, pues no les digo los números porque ellos ya creo que no duermen, ¿sí? Pero imagínense una acción que rentó el 100%, apalancarla solamente 4 veces aún. A ver qué pasa. Uno empieza a leer esos números y entonces uno empieza así como, como a darle unos nerviecitos, como una risita por todas partes. Entonces, ese tipo de ejercicios. Y si les empiezo a mostrar, les puedo mostrar acciones el día entero. Les puedo mostrar lo que nosotros hacemos de análisis todos los lunes, que hacemos nuestro comité de recomendación de acciones, donde simplemente nos estamos dedicando a buscar qué acciones están haciendo esto y encontrar un símbolo dentro de esa base de datos que entrenamos juntos para poder tomar la mejor decisión que nos lleve a tomar la mejor rentabilidad del mercado. ¿Sí? Esa decisión que nosotros digamos, miren, no tenemos que estar disparando 20 operaciones al día, sino que necesitamos que en la semana disparemos 2 o 3 buenas operaciones, pero que esas 2 o 3 buenas operaciones nos den rentabilidades excepcionales, que esas 2 o 3 operaciones valgan la pena, valgan el riesgo y definitivamente nos den esa posibilidad de construir riqueza, de construir patrimonio, de hacer ese ejercicio juicioso que nos permita a nosotros seguir creciendo en este mundo. Muchachos, de verdad que la invitación es gigante, aprovechen lo que vamos a tener esta semana, yo creo que yo los invito de verdad a que revisen mercados, a que revisen qué hay, pero les garantizo que en Golden Wolf ustedes van a encontrar algo que creo que es donde adolecen la mayoría de las academias, y es que creo que cualquiera te puede enseñar a leer patrones de mercado. Los libros son buenísimos en eso, pero nadie te va a acompañar como lo hacemos nosotros en esos pasos de ser una persona en formación, de una persona que está apenas entrenando la base de datos, a ser una persona exitosa dentro del mercado. Nosotros, ¿qué queremos verlos? Queremos verlos en todo ese proceso. Queremos acompañarlos. Yo no tuve ese lujo, yo no tuve esa posibilidad. Sí, a mí me tocaba estopear una cuenta o acabar una cuenta cuando estaba aprendiendo y darme la pela y llorar y entonces después decir, bueno, no, listo, vamos a volver a arrancar y pararme desde ahí. Yo nunca tuve nadie con quien conversar el problema. Nunca tuve con quien decirle, oye, hermano, hoy me tragué un stop, pucha, 10% abajo y 20% abajo. ¡Ah! Qué horror, qué agriera. No, no tuve con quién conversar eso, con quién ayudarme digamos, a digerir ese tipo de cosas. Ustedes lo tienen. Y realmente lo que hemos logrado nosotros en la manada, y como ustedes lo ven, es una empatía a un nivel donde, pues, el trading es muy importante, el trading es nuestra actividad, pero realmente no es lo único. Nosotros aquí hemos desarrollado, yo creo que ya es una logia o una hermandad, donde de verdad nos ayudamos, nos apoyamos, nos enseñamos y estamos todo el tiempo aprendiendo y entendiendo nuevamente qué está pasando con los mercados, cómo están cambiando los mercados, qué nuevas cosas tienen para contarnos. Bueno, les digo, bienvenidos, un abrazo y realmente
péguense una chequeadita de todo el material que tenemos. En YouTube nos pueden encontrar también en todas las cosas que estamos compartiendo, en las clases que tenemos de psicotrading montadas. Y bueno, realmente lo que necesiten, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para contestárselas. Top 3 de libros para un trader. Miren, yo siempre recomiendo un clásico que es el libro de Murphy de análisis chartista clásico, que es análisis de los mercados. Espérense que por aquí lo tengo. Se lo consiguen en PDF, en internet está muy fácil. Es análisis técnico de los mercados financieros. Tengo otro que es muy bueno, que es Trading en la Zona. Trading en la Zona es un libro excepcional, porque es un libro que fortalece mucho esa otra parte del trading, que no es solo entrenar la base de datos, sino desarrollar una mente fuerte para poderse adaptar. Y la otra es... aquí sí pasó. Y la otra, que me parece fundamental, el otro libro es uno que el libro de Bill Williams sobre la teoría del caos aplicada a los mercados financieros. Ese es un libro supremamente potente, obviamente mucho más avanzado, pero que aporta unas cosas que son tal vez los hallazgos más significativos para el nuevo entendimiento del mercado. Bueno, ¿qué broker uso en Colombia? Nosotros utilizamos Saxo Bank para acciones y digamos, multiactivo. Y para futuros utilizamos NinjaTrader o TradeStation. ¿Sí? En efectividad en las operaciones, la mía está en un 84%, es la efectividad que tengo en mis operaciones. Eh, ta, 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 ta. Trading Jesus, ya casi nace, ¿no? Yo te recomiendo, mira, hace poquito tenía un ejercicio y es que yo siempre les he dicho, vea, no, primero consolide bien una estrategia, después se mete a la otra, pero en estos días pues tuvimos un par de estudiantes un poco más acelerados y dijeron, no, nosotros queremos de una vez tomar acciones. ¿Y saben qué encontramos? Que logran complementar muy bien las dos estrategias y eso les permite avanzar muy fuerte en las dos, en la comprensión de contexto, en la dinámica de lectura y afinar muy bien las entradas. Creo que ahí están logrando una buena amalgama, están realmente logrando un buen equilibrio entre las dos estrategias y eso les está fortaleciendo muchísimo más de lo que yo pensaba. Yo inicialmente pensaba que era muy importante como separar y primero haga una y después la otra. Realmente la experiencia nos está mostrando lo contrario. Sí, es que quienes están haciendo o quienes están, obviamente pues no hacer los dos al mismo tiempo, pero si estás construyendo consistencia en futuros y de pronto todavía te falta un poco, las acciones lo que te van a dar es una mejor comprensión de la lectura de mercado. Es muy potente la mezcla que se está dando ahí. Tenemos ya, yo no sé cuántos que han hecho los dos, que tenemos varios. Pero pues puntualmente estaba hablando con Jesús López Martín, que es un estudiante que tengo en Barcelona, y Jesús pues me decía, digamos, que la dinámica lo que le ha permitido las dos, digamos, unir las dos estrategias ha sido bastante potente. ¿Qué consejo te doy para leer mejor contexto de mercado? Mira, yo digo una cosa y es que la fuerza del mercado, y si lo entiendes desde los niveles de fractalidad, vienen desde lo macro hacia lo micro, ¿sí? A mí hay algo que se me da muy bien, los filtros iniciales de acciones para yo buscar en qué invierto. Yo empiezo desde marcos muy grandes. Yo me gané el concurso de Colombia, el de la Bolsa Millonaria, me lo he ganado 3 veces en la categoría de profesores. Y me lo he ganado de una forma muy sencilla y es partiendo desde lo macro. Este es un mercado muy desestructurado, es un mercado muy, muy feo en la dinámica. Pero entonces desde la comprensión de los modelos, de los movimientos macro, desde marcos mensuales, desde marcos semanales, ha sido muy fácil trazar la estrategia en un mercado tan ineficiente. Ahora, si los llevas a un mercado eficiente, la aplicación es absolutamente más limpia.
es mucho más sencillo. Andrés, mira, yo te digo una cosa. Eh, el tema del volumen es un tema muy complejo hoy en día. Y es porque los sistemas, yo te puedo mostrar algo acá. Este tipo de órdenes son órdenes que te permiten disfrazar el volumen de cierta manera. Y es que si yo tengo que hacer una compra muy grande, si yo soy un institucional en el mercado y yo tengo que comprar, no sé, $1 billón en una acción, yo no voy a disparar una orden de 1 billón. Sí, antes funcionaba así. A mí me tocaba, digamos, en el mercado colombiano y uno veía en la profundidad del mercado una punta por allá, un man comprando 1 millón de acciones. Eso ya no se ve. Normalmente, pues, o si uno lo ve es porque el tipo que lo está haciendo es un irresponsable. Entonces, o no sabe. Entonces, este tipo de órdenes, las WAP, son órdenes ponderadas por volumen, que te permiten distribuir una orden, por ejemplo, para que se ejecute en una semana. Entonces, lo que hace el sistema es simplemente identificar cuándo los volúmenes de oferta crecen y comprar en esos puntos. Pero entonces tú no vas a ver un pico de compra así gigante ni un volumen enorme entrando. Lo mismo sucede con otro tipo de órdenes que son no es time es volume, no, TWAP. Estas órdenes son ponderadas es por tiempo. Entonces yo digo aleatoriamente cada 10 minutos, pero aleatoriamente para que no se vea como un patrón repetitivo. Puedo decir aleatoriamente, vaya comprando órdenes en tiempo. Entonces cada, no sé, 90 segundos, aleatoriamente un segundo arriba, un segundo abajo, lance una orden concreta de compra en el mercado. Y eso pues permite, digamos, disimular mucho los volúmenes. Entonces, ¿qué lectura tengo yo de los volúmenes? Me parecen importantes, hay unos que son muy evidentes, pero el día a día operar con volumen no es suficiente. Yo creo que al volumen le tienes que agregar otros indicadores que te ayuden a complementar mucho el análisis, porque lo que tú mencionas es algo bastante recurrente. Entonces encuentras patrones vacíos, patrones que no tienen volumen, pero están muy bien formados y funcionan y se desarrollan perfectamente. O a veces encuentras patrones falsos. Entonces uno encuentra mucho bear traps o encuentra mucho bull traps, movimientos fallidos de mercado, donde simplemente identificas el patrón, el volumen está y pasa todo lo contrario. Entonces, para mi gusto, el volumen es algo interesante. Teóricamente tiene mucha fuerza el volumen, pero si lo vas a aplicar en el mercado, creo que uno tiene que complementarlo con otras cosas, con otras lecturas, porque el volumen solo no te va a decir mucho. Sí. Andrés, me preguntas en promedio cuánto tiempo toma a una persona en promedio ser rentable y retirar dinero de un broker. Andrés, mira, yo he visto de todo. Ahí te voy a contar. Yo he visto gente que se muere en el proceso, ¿sí? Gente que no llega. Y he visto gente excepcional. Sí, si ustedes revisan, digamos, la historia de Andrés Yepes es, yo digo que es el Messi del mercado porque de verdad un personaje súper dotado. Y es porque es un personaje que arrancó a operar y a los 3 meses operaba con 5 contratos o con 6 contratos, entraba al mercado en futuros. Y que en cuestión de 4 o 5 meses era rentable. ¿Sí? Yo creo que eso va mucho en cada uno. Creo que eso es algo muy personal. Pero yo esperaría que una persona con un proceso juicioso de formación, haciendo un buen proceso de simulación, afianzándose desde una pequeña cuenta de irla incrementando, en cuestión de un año tiene que ser rentable. Y el tema de retiros, ya cuando uno va entrenado, miren, yo les digo de ahí para adelante, eso no tiene lío. Sí, cuando vos estás ya en mercado fuerte, pues ya es amoldado a tus necesidades y a qué tanto quieras crecer en tus cuentas o a qué tanto quieras gastar de lo que produces. Eh,
Los impuestos por trading aquí en Colombia, Nicolás, espérate a ver, Andrés. Sí, bueno, sí, deja pasar uno. Listo. Saxo, acciones, opciones, y a veces si toca hacer divisas, las hago por Saxo, y futuros Ninja Trader. Bueno, combinar las estructuras, áreas de soporte, resistencias, un muy buen contexto, correcto, eso está muy bien, que y me preguntas aquí, explicar un poco los impuestos por trading aquí en Colombia. No, mira, en Colombia es sencilla la cosa, yo siempre soy muy insistente en algo, mantengan la plata por encima. Yo trabajé en bolsa, me tocó trabajar mucho con gente que tenía platas por fuera y platas no declaradas aquí en el país. Eso es muy complicado, porque es que sí la tienes, pero no la puedes usar. Entonces, ¿para qué? Yo prefiero más bien pagar los impuestos y estar tranquilo. Los impuestos no son nada excepcional, no son nada del otro mundo. Simplemente tú declaras sobre las utilidades que generas, declaras un ingreso y ese ingreso pues ya te graban dependiendo de la tabla que tú tengas de declaración para declarar renta. Si no declaras, pues pasa uno como de agache, ¿sí? El ejercicio pues también es conseguirse un buen contador que te ayude como a planificar muy bien eso. Yo con mi contador siempre hago un ejercicio y es que miro solamente las modificaciones. Incluso a veces yo les digo, pues esto extraoficial, ahora no vayan a decir que yo fui el que dije eso. Pero muchas veces yo creo que la DIAN en este país tiene muy poquita capacitación al respecto, entonces ellos no entienden muy bien. Ustedes les muestran un extracto de Saxo Bank y ellos no entienden ni qué están leyendo ahí. Entonces, lo que hace mucha gente es que simplemente declara lo que ingresa de utilidades al país. ¿Sí? Entonces ese mayor valor lo está declarando. Pero simplemente no, eso es un ejercicio sencillo. Mi recomendación sí es, hagan el registro en el RUT como inversionistas colombianos en el extranjero, eso se lo hace el contador por firma digital en 5 segundos. Y no, y pagar el impuesto, eso simplemente es impuesto de renta, hacer todas las deducciones que se puedan y se paga el impuesto de renta por las utilidades. Jorge, ¿qué proyección tengo del dólar? Mira, creo que todo está enfocado muy fuerte arriba. Si miras un poquito, te voy a mostrar tres cosas de la lectura que le hago al dólar. Y es que en el contexto macro, si tú miras por marcos mensuales, el dólar está demasiado alcista. Pensé que me equivoqué. Vamos acá. El contexto macro es muy alcista. En el contexto de mediano plazo se ve consistentemente alcista y en el contexto de corto plazo creo que ya está pasando, ¿sí? Ya estamos viendo el impulso que está ganando el mercado con respecto al peso. Si te lo digo ya, digamos, desde una visión económica del fenómeno, creo que estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista fiscal en Colombia. Y es que incluso ahorita creo que se va a poner mucho más grave. Y es que a este presidente, si quiere solventar el problema que se le vino encima, le va a tocar hacer un sobreesfuerzo gigante en términos fiscales. Entonces, digo que está pasando algo muy bonito y es que este país se va a poner entre la espada y la pared. O reducen la corrupción y realmente son capaces de recuperar dinero fiscal, pues de ingreso fiscal, restándole cancha a la corrupción, o yo no sé, o nos vamos a un riesgo fiscal crítico. Entonces, pues eso por lo menos yo creo que los mercados internacionales lo están descontando. Yo no creo que lo estén descontando con tanta fuerza. Yo estaba esperando que la semana pasada el dólar rompiera los 3.500. La verdad tenía esa expectativa, pero no lo hizo esta semana. Entonces, mira, en el mensual, si revisas el mensual, es muy alcista. Venimos de este descanso largo del mercado, más o menos desde el 2015, y aquí empieza otra vez a recuperar su tendencia alcista. En este momento la tendencia es impecable arriba. Si vas al mercado semanal, el mercado semanal también te está mostrando las mismas condiciones, es supremamente consistente. El mercado tuvo un descanso aquí muy importante en el 2018, pero aquí continúa otra vez con mucha fuerza. Y si lo revisas en el diario, pues lo que hizo hoy fue que hoy llegamos a niveles históricos del dólar. Nunca habíamos tocado los 3.515. Bueno, de hecho estuvimos más arriba, estuvimos en 3.523 pesos, precio histórico del dólar. Jamás en la vida habíamos llegado por allá. Entonces creo que todas las condiciones, tanto técnicas como fundamentales, se están prestando para ver un dólar por encima.
¿Cuándo va a seguir subiendo? No sé, realmente nosotros nunca predecimos sobre tiempo ni predecimos precios exactos. Lo que te puedo decir es que la tendencia es alcista y si la puedes aprovechar, dale. Si necesitas cubrirte, creo que es interesante empezar a explorar el tema de cobertura si tienes alguna posición de riesgo en dólares. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Sí, Oscar Nacho, es así tal cual. Es un ingreso común y corriente, un ingreso fiscal, pues es ingreso grabable y listo. Miren, la configuración que tengo en mi PC, ¿no? Utilizo Saxo Trader Pro, que es esta estación de trabajo. Utilizo Mac, aunque pues ustedes saben que Mac tiene muchas restricciones para programas, para plataformas profesionales. Saxo creo que es de los poquitos brokers que ha desarrollado para Mac. La mayoría han desarrollado solamente para PC. Entonces, no, en estos días estaba mirando a ver si vuelvo y me paso por un PC. Ahí estaba viendo un juguetico muy bacano, un MSI 32 de RAM, tarjeta gráfica bien jugueteada, Core i7, aunque ahorita con el Core i9 habría que ver qué tal funciona, ¿no? Se ve bonito. Pero no, pero con Core i7 y un buen procesador con EOTA. No, igual pues eso está sobredimensionado. Uno realmente, a mí me gusta mucho una pantallita grande, una pantallita siquiera una buena pantalla de 36 pulgadas te sirve bastante y no, con eso tienes para trabajar con todo, es muy, muy potente lo que vas a encontrar ahí en máquina. Igual, pues lo que uno tiene que garantizar es una buena conexión a internet, eso sí es fundamental. Sí, eso cuando uno no tiene muy buena conexión, ay, pues pucha, sufre uno mucho porque yo no sé por qué, de nuevo Morphy, miren, el mercado, cuando se le cae a uno el internet, se le cae el día que tiene una posición abierta y está, digamos, en una situación así bien, bien compleja, bien estresante, ahí es donde a uno se le cae el internet. Entonces es muy importante tener una buena conexión. Andrés, mira, los fractales y las bandas de Bollinger son un muy buen complemento. Los fractales porque parte de mi investigación ha girado en torno a estadística mecánica, ¿sí? Entonces yo tomo métodos de estadística, de física, y los aplico en el mercado. Entonces lo que he entendido es mucho la velocidad de cambio del mercado y los fractales te ayudan mucho para dar una lectura detallada de eso. Y las bandas de Bollinger, miren, yo las había eliminado de mi set de indicadores hace mucho rato. Fue hace poquito, revisando la estrategia de futuros, la estrategia de futuros utiliza la campana y las bandas de kernel. Entonces yo decía, no, venga, yo quiero mirar otra vez bandas de Bollinger, porque al principio yo creo que las veía de una forma muy equivocada y es que simplemente las revisaba como por volatilidad, pero realmente lo que encuentro yo hoy de valor en las bandas de Bollinger son movimientos como este, movimientos de cruce desde la parte inferior hacia la parte superior y desde la parte superior hacia la parte inferior. Creo que las bandas son muy consistentes en mostrarte oportunidades de compra muy claras. Eso es lo que creo que te están dando ahí, digamos, esos dos indicadores. Jason, ¿te sirve para saber cuál es a ver, te digo, cuál es tu fit? ¿Sí? Como te diría, cuál es tu talla de camisa? ¿Por qué? Porque si tú vas a tener muy poco tiempo en el mercado y utilizas un activo que tiene mucha velocidad de cambio, tal vez no es el mejor, el más recomendable para ti. Si tú quieres saber la velocidad de cambio y no sé, vas a escoger un mercado como el mercado del petróleo y no vas a tener tiempo de operar, creo que estás en el lugar equivocado. Si tu fit es más no sé, hacia un tenedor de largo plazo o de mediano plazo de acciones eh, o, de, o de futuros también, vas a ver que la velocidad de cambio te va a dar una muy buena señal de qué es lo que mejor se adapta a tu estilo de trading y a tus posibilidades. ¿Sí? Para eso te sirve.
Lo de los fractales miren, la teoría de fractales es de Benoit Mandelbrot, que es tal vez el matemático, para mi gusto, más brillante de los últimos años. Y Benoit Mandelbrot tiene una cosa muy potente, él trabajó la fractalidad como un fenómeno repetitivo en el mercado, en los mercados financieros, pero además él escribió con médicos y escribió con biólogos y escribió con una cantidad de gente. Yo, si quieren, les recomiendo un videito que hay de él y ahí de pronto pueden entender un poquito más de los fractales y qué aplicación tienen. Eh, hay un TED Talk de Benoit Mandelbrot muy bacano. Miren acá. Es este primero que aparece, fue hace 9 años, pero oigan ese señor que es una sabiduría increíble en matemáticas. Y lo que nosotros hemos logrado es adaptar un poco esa teoría que él desarrolló de una forma tan potente como la traemos y la aterrizamos en mercados para operar en el día a día. ¿Sí? Pero este señor, para mi gusto, y no soy matemático, pero pues no sé si algún matemático me pueda defender en lo que voy a decir, este personaje es uno de los que ha desarrollado la matemática de una forma significativa en los últimos, por lo menos la geometría, en los últimos 100 años. Yo creo que este es de los personajes que más ha aportado al crecimiento de las matemáticas, al entendimiento de las matemáticas con aplicación en campos muy diversos. ¿Sí? Y es que la fractalidad o lo que nosotros conocemos como fractalidad, pues se refiere, digamos, en particular uno, a la fracturación, al roughness, ¿no? Qué tan fracturados son los precios, qué tanto cambian, qué tan rápido cambian, pero adicionalmente a un entendimiento de la composición de las cosas, de la composición de los patrones. Nosotros sabemos que los patrones de largo plazo que buscamos se componen de patrones similares, ojo que no iguales, similares en el corto plazo, que nos dan señales muy claras de cuándo entrar, de cuándo comprar y de cómo seleccionar la mejor alternativa posible. Bueno, Andrés, por aquí bienvenido. Vale, de una. Listo, muchachos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Listo. Un abrazo, muchachos. Que estén muy bien. Que tengan una feliz noche.